Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de las fuerzas evolutivas, es decir, de aquellas fuerzas que pueden ocasionarse en la naturaleza y que pueden, obviamente, alterar las frecuencias génicas. Las fuerzas evolutivas son la mutación, la migración, tanto la emigración como la inmigración, es decir, egreso o ingreso de animales, la selección natural o artificial y la deriva génica. Por ende, para que una población esté en equilibrio, no deben existir ninguna de estas fuerzas. No debe haber mutaciones, no debe haber inmigración, egreso o ingreso de animales, no debe haber apareamientos dirigidos ni preferencias sexuales por los animales a la hora de aparearse, no debe haber selección natural, ni tampoco la artificial que hacemos nosotros para beneficiar a los productores, y no debe haber deriva génica. Para conservar el equilibrio, entonces, no debe haber mutaciones. Disculpen que elegí este modelo de diapositiva que está en inglés, pero la verdad es que me pareció interesante el uso de la pileta como representación del pool de genes o de la pileta de genes que tenemos. Entonces recordemos que una de las causas de cambios en las frecuencias génicas son las mutaciones. Si aparece un nuevo alelo, ya no tendremos una frecuencia de alelo dominante y uno recesivo, sino que tendremos frecuencias de 3 alelos distintos. Esto puede ocurrir cuando hay mutaciones. Entonces, bueno, por sobre todas las cosas, no debe haber mutaciones. Esa es la primera de las fuerzas evolutivas. La segunda sería que no haya apareamientos al azar. Esta es una condición indispensable para que una población esté en equilibrio. Es decir, que una población en equilibrio es aquella que es grande y panmíctica, es decir, donde hay apareamientos al azar, donde cada individuo tiene la misma probabilidad de aparearse con otro. Es decir, en este caso no debe ocurrir ni apareamientos dirigidos por nosotros, es decir, no debemos elegir qué animal se aparea con cuál, ni los mismos animales deben elegir con quién se van a aparear. Fíjense en este caso, este conejo marroncito prefiere al marrón antes que al blanco para aparearse. Eso se llama preferencia sexual y no es lo ideal. No debe haber ingreso ni egreso de animales, tampoco, porque eso alteraría también las frecuencias génicas. ¿Qué pasa? Si acá ingresan conejos blancos, como vemos acá, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia del alelo recesivo, es decir, del alelo Q. Entonces, para que haya equilibrio, no debe haber ni ingreso ni egreso de animales. Tampoco debe haber selección natural. En este ejemplo que ven acá, este águila puede comerse más fácilmente a los blancos porque los puede distinguir mejor. Entonces hay genotipos que se ven favorecidos a la hora de esconderse de sus predadores. Esto no debe ocurrir porque si ocurre, obviamente a la larga se van a alterar las frecuencias génicas, quedando principalmente conejos marrones, como se ve en ese ejemplo. Bueno, en este ejemplo que elegí, está todo en inglés, pero se los voy a ir traduciendo. Hay una población grande, con un N de 1 millón de animales, y una población B, que es pequeña, de unos 1000 animales. ¿Por qué elegí este ejemplo? Porque me pareció interesante para que puedan ir calculando P y Q y ver la diferencia entre poblaciones grandes y pequeñas y cómo una fuerza evolutiva puede hacer que cambien más rápidamente las frecuencias en el caso de poblaciones grandes o pequeñas. En este ejemplo vamos a ver que 91% de los conejos de estas poblaciones son marrones. Entonces vamos a comparar qué ocurre en la población grande y qué ocurre en la población pequeña. Los marrones son provocados por un alelo dominante, como ven acá, el B grande,
quiere decir que tanto los homocigotas dominantes como los heterocigotas son marrones. Lo único que sabemos entonces es que el 91% de la población es marrón dominante. ¿Qué va a ocurrir en la población grande y en la población pequeña? Recuerden que no podemos distinguir a los heterocigotas. Sabemos entonces que si el 91% son marrones, el 9% son blancos. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve porque es el único fenotipo que nos permite inferir su genotipo. Es decir, al ver un blanco sabemos que es homocigota recesivo. Y por ende podemos calcular Q grande, es decir, la frecuencia genotípica, y Q pequeña, es decir, la frecuencia del alelo recesivo Q. En este caso veamos, la frecuencia de P pequeña es el equivalente a decir si es Q cuadrado, a través de la raíz cuadrada de Q cuadrado yo puedo calcular la frecuencia del alelo recesivo. En este caso es Q cuadrado, es el 9% de los animales de la población, quiere decir que es el 0,09, ¿sí? La raíz cuadrada de 0,09 es 0,3. Quiere decir que la frecuencia del alelo recesivo es 0,3, tanto en la población grande como en la pequeña. Y por ende, la frecuencia del alelo dominante es 1 menos Q. En este caso es 0,7. Por lo tanto, la frecuencia de P al cuadrado o de homocigotas dominantes será 0,7 al cuadrado, que da 0,49. Ponemos este 0,49 acá, ¿lo ven? Lo mismo hacemos con el 0,09, que es la frecuencia de los homocigotas recesivos, y finalmente nos queda por calcular la frecuencia de los homocigotas dominantes, que es P al cuadrado. Sabíamos que P era 0,7, P al cuadrado es, espérenme un segundito. Bien, en este caso entonces nos faltaba calcular P cuadrado, que es 0,49. Vemos que las frecuencias génicas y las genotípicas de las dos poblaciones son iguales, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Ahora supongamos que existe un deslizamiento de tierra, una especie de alud, que mata a 100 conejos blancos, a 100 conejitos, perdón, y 50 de esos conejitos son blancos. Ahora hay que volver a calcular las frecuencias génicas y genotípicas de cada población. Entonces, recuerden que este alud de tierra mata a 100 conejos. Está mal acá en la diapositiva, puse 100 conejos blancos, es 100 conejos en total, 50 de ellos son blancos. Recalcular entonces las frecuencias génicas. Entonces, si originalmente nosotros teníamos una población donde el 9% eran blancos, en la población pequeña, fíjense, el N era 1000 animales. 1000 animales por 0,9 eran 90 animales blancos. 90 menos 50 nos da 40 animales blancos. Quiere decir que 40 dividido 900, que es el total de animales que tenemos ahora, nos da 0,044. Eso sería la frecuencia genotípica de los homocigotas recesivos. En esta población pequeña, entonces, hay que corregir la frecuencia de los homocigotas recesivos, es 0,044. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con el resto de las frecuencias. Habíamos dicho que el 9% eran originalmente blancos, pero ahora nos quedan 40 nada más. 40 sobre 900 es 0,44. Y la raíz cuadrada de Q cuadrado para obtener Q es 0,21. Si Q es 0,21, P es
1 menos 0,21, es decir, 0,79. Quiere decir que acá nos cambia la frecuencia génica. Ese es el motivo por el cual esta, como muchas otras fuerzas evolutivas, cambia la frecuencia génica de la población. Bien, ahora resulta ser que tenemos la nueva frecuencia génica y tenemos que calcular qué ocurre entonces con una población grande. En este caso, la de 1 millón de animales. En este caso, mata 100 conejitos, de los cuales 50 son blancos, entonces teníamos el 9% eran blancos, el 9% de 1 millón es 90.000, 90.000 menos 50 son 89.950 conejitos. Quiere decir que 89.950 dividido el total nos da 0,8995. Eso sería Q cuadrado, la frecuencia de los homozigotas recesivos blancos. Entonces, para calcular Q, como esto es Q cuadrado, en la frecuencia genotípica, para obtener la génica hacemos la raíz cuadrada de Q cuadrado, que nos da 0,29. Quiere decir que ahora Q vale 0,29 y P es 1 menos Q, es decir, 0,7, que es lo que tienen acá, ¿sí? Las nuevas frecuencias génicas y la nueva frecuencia genotípica de los animales blancos. Bien, si comparamos ahora las dos poblaciones, la pequeña y la grande, fíjense, esta es la grande, cómo cambiaron las frecuencias génicas y cómo cambiaron las genotípicas, y qué pasa en la población pequeña, cómo cambiaron las frecuencias génicas y cómo cambiaron las frecuencias genotípicas. Si ustedes se fijan, el cambio es más fuerte en una población pequeña que en una población grande, donde prácticamente los números son iguales, ¿sí? En cambio, fíjense la diferencia entre esto y esto. Esto es lo que se llama deriva génica, es decir, una de las fuerzas evolutivas que no debe ocurrir si la población está en equilibrio. Es decir, la deriva génica es un cambio en las frecuencias génicas debido a eventos producidos al azar, especialmente en poblaciones pequeñas. Otra entonces de las fuerzas evolutivas de las que hablamos es la selección natural o artificial. Acuérdense que nosotros en este curso vamos a ver justamente cómo vamos a ir seleccionando de la población a aquellos que son mejores para una determinada característica y quedándonos siempre con los mejores. Quiere decir que eso va a producir un cambio gradual de las frecuencias génicas. Los eventos al azar, como les decía, es la deriva génica, que es mucho más fuerte en poblaciones pequeñas y cuyo resultado podría ser que desaparezca un alelo y se fije el otro. Es decir, si desaparecen todos los conejos blancos, de alguna manera Q desaparece y quedan todos los animales con P, es decir, con el alelo dominante, sean homocigotas o heterocigotas ya no van a existir, porque si no existe más alelo blanco, son todos homocigotas dominantes. Eso sería que un alelo se fije en una población. La mutación, ya dijimos, son alteraciones en el ADN que además tengan la capacidad de transmitirse a la descendencia. Algunas pueden ser dañinas y conducir a la muerte de animales, con lo cual eso nos va a provocar un cambio en la frecuencia génica. Otras generan alelos nuevos en la población, alelos que quizás se adapten mejor. También eso va a producir una creación de un nuevo alelo, de nuevas frecuencias génicas. Los apareamientos al azar no deben existir en el equilibrio, deben existir solo al azar, no dirigidos. La endocría y la exocría, que vamos a ver más adelante, que son los apareamientos dirigidos, no deben ocurrir, porque si eso ocurre,
estamos modificando la frecuencia génica de una población. No deben entrar ni salir animales, porque esto cambiaría obviamente la frecuencia génica. Si de la población que teníamos en el ejemplo salen todos los conejos blancos, nos quedamos sin conejos blancos en la población. Eso va a cambiar las frecuencias génicas. Esto ya se los comenté. La mutación, que a veces puede ser reversible o no, pero si no es reversible se fija en la población y por ende aparece un nuevo alelo. Entonces, la selección, tanto sea natural o artificial, los apareamientos no aleatorios, pasa lo mismo, es decir, si nosotros elegimos a los progenitores o si apareamos a individuos emparentados entre sí y generamos endogamia o apareamientos consanguíneos, todo eso va a modificar las frecuencias génicas de una población. En este ejemplo de deriva génica, yo lo que les quería mostrar es cómo puede suceder que una frecuencia génica se fije en la población y provoque que desaparezca un alelo y se fije otro alelo. Si ustedes se fijan en esta población que estaba en equilibrio, la frecuencia del alelo era 0,5, es decir, había mitad de los alelos dominantes y mitad recesivos, por ejemplo, si hablamos de un alelo recesivo. En este caso se van formando distintas generaciones de animales con distintos tipos de apareamientos que puede llevar a que esta frecuencia suba o baje dependiendo del tipo de apareamientos que hagamos. Pero si ustedes se fijan en este tipo de apareamientos, que seguramente son apareamientos consanguíneos, en 5 generaciones logramos que uno de los alelos Q, que en este caso, desaparezca. Si desaparece Q, se fija P. Lo mismo puede ocurrir en este caso, donde desaparece finalmente Q. En cambio, en estos casos, más o menos se mantiene. Se forman como si fueran líneas. Esto es cuando uno hace apareamientos dirigidos. Otros de los ejemplos más conocidos y estudiados de la deriva génica son los conocidos como efecto fundador. Cuando una población, una pequeña parte de una población, en este caso generalmente hay muchos ejemplos en la genética de poblaciones humanas, cuando hay una población que decide irse, una pequeña parte decide irse a otro continente a conquistar una nueva tierra, como hicieron los ingleses o los españoles con nuestras tierras, ¿qué ocurre? Esa pequeña población que se va se lleva una determinada frecuencia génica que no es necesariamente representativa de la población donde estaba originalmente. Entonces, ¿qué pasa? Este es un ejemplo de la población original y este es un ejemplo de los posibles grupos que se van yendo. En este caso, fíjense que este pequeño grupo, o este pequeño grupo, se están llevando nada más que alelos dominantes, por ejemplo, y este solo los recesivos. En cambio, este se lleva una mezcla de todo. El problema es cuando se llevan solo de uno. Eso se llama efecto fundador, es decir, cuando llegan a la nueva tierra, esta población solo se reproducen estos individuos entre sí y entonces se fija un alelo en la población y se pierde el alelo azul. Entonces, las poblaciones pueden presentar alelos raros en exceso o carecer de otros comunes en la población original porque se origina una pequeña muestra de la población original y no es representativa de toda la diversidad que tenía la población originariamente. Bien, a esto se le llama entonces efecto fundador y es un ejemplo de deriva génica. Lo mismo o el mismo ejemplo está en los Amish y en los Dunkers. Son grupos aislados que fueron fundados por grupos muy pequeños que después se expandieron
provenían de Europa Central, pero se expandieron en Norteamérica. Otro ejemplo de la deriva génica puede ser el efecto fundador, dice, cuando las poblaciones pasan a través de un cuello de botella. ¿Qué significa eso? Significa que el efecto fundador tiene esta explicación, es decir, si toda esta era la población original y teníamos diversos tipos de individuos, homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivos, sucede que por X causa, la población que migra y se va a otro lugar a fundar una nueva población es solamente homocigota recesiva. Eso es a lo que se le llama el efecto fundador y el efecto cuello de botella. Aquí lo tienen también ejemplificado. Cuando pocos individuos colonizan y se establecen en un nuevo entorno. Este es un problema bastante común que ocurre en las poblaciones que están en rescate o en peligro de extinción o en programas de conservación porque hay muy poca variabilidad. Bien, entonces la consecuencia de la deriva génica, ¿cuál es? Que se fija un alelo en la población y que se van a empezar a diferenciar entonces dos poblaciones distintas. Por ejemplo, en este caso se reduce el tamaño de la población, se aparean entre parientes, aumenta la homocigosis, y en este caso se fija este alelo azul, se fija este alelo rojo, y estas dos poblaciones se diferencian mucho. Endogamia, homocigosis y diferenciación en dos subpoblaciones. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos consanguinidad. Tarde o temprano esas poblaciones pierden variabilidad, se hacen todas muy similares, entonces en vez de ver una curva normal, como estamos acostumbrados a ver, empezaríamos a ver poblaciones de este tipo donde solamente hay extremos, o de este tipo donde solo hay homocigotas. Entonces, veamos que para analizar e interpretar los datos de la diversidad genética, tenemos que saber algunas definiciones básicas de la genética de poblaciones, que es el equilibrio de Hardy-Weinberg, cuáles son las fuerzas evolutivas, cómo calcular las frecuencias génicas y las genotípicas, y cuáles son los cambios o fuerzas que hacen que las poblaciones ya no estén en equilibrio. La mutación, la migración, la recombinación, la selección y la deriva génica. Bueno, espero que les haya resultado útil. Saludos.